¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este espacio llamado La Entrevista, en donde, bueno, más que una entrevista, tendremos una charla con el doctor Luis Camilo Ríos Castañeda. Luis Camilo, además de ser un querido amigo y hermano, es un masón del grado 33º y es un gran científico. Es un científico destacado en nuestro país y destacado en el mundo entero, sobre todo en toda la parte que tiene que ver con neurociencias. El doctor Luis Camilo Ríos Castañeda nació en Pachuca, Hidalgo, y se tituló como químico con mención honorífica en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1983. En 1994 obtuvo el doctorado de Ciencias en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en la especialidad de farmacología. Por invitación del Newton Fund del Reino Unido, llevó a cabo 2 estancias en Londres y Oxford a través del programa Leaders in Innovation Fellowships. El doctor Ríos Castañeda es investigador en ciencias médicas, F de los Institutos Nacionales de Salud desde 1999. Fue jefe del Departamento de Neuroquímica de 1991 al año 2000 y desde el 2003 al 2022. Y más tarde, director de investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del 2000 al 2003. A partir del 1 de febrero del presente año, el doctor Ríos fue invitado a desempeñarse como encargado del despacho de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. El trabajo de investigación del doctor Ríos se refleja en los más de 320 artículos científicos publicados en las revistas internacionales arbitradas por sus pares de todo el mundo, con más de 8.800 citaciones de su obra y un índice HD53 de acuerdo con la base científica Scopus. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2004. Es titular de 8 patentes internacionales y 10 nacionales aprobadas. Una de ellas fue la transferida a la industria en forma de una licencia para el uso de un fármaco neuroprotector para el infarto cerebral. También es profesor titular C de medio tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde participa en la docencia de posgrado y en la dirección de tesis. Ha sido miembro del comité editorial de las revistas Archivos de Neurociencias de 1994 a la fecha, Toxicology Letters del 96 a 1999, Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas del 2008 al 2015, coeditor de la Revista de Investigación Clínica del 2009 al 2012, órgano oficial de los Institutos Nacionales de Salud y de la Revista de Investigación en Discapacidad hasta la fecha, 2023. Es académico numerario de la Academia Nacional de Medicina de México, académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas y académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia de España. También es miembro de la Society for Neuroscience de Estados Unidos de Norteamérica y de varias sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha pronunciado más de 300 conferencias científicas en distintos foros, simposios, congresos del área precisamente de las neurociencias. Camilo Ríos Castañeda ha sido ganador de diversos premios nacionales e internacionales y es también grado 33º de rito escocés antiguo y aceptado para la jurisdicción de los Estados Unidos mexicanos. Luis Camilo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí. Fernando, con mucho gusto. A ver, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Bueno, estamos trabajando ya desde hace muchos años
tengo 38 años de trabajar en el área académica de las neurociencias. Hacemos investigación sobre el cerebro, sobre su funcionamiento, sobre las enfermedades que lo afectan, particularmente aquellas enfermedades en que hay muerte de las neuronas, ¿no? El infarto cerebral, la lesión traumática de la médula espinal, en fin, la enfermedad de Parkinson, que son enfermedades del sistema nervioso que te cambian radicalmente la vida de un momento a otro. Soy químico y luego hice una maestría en neurociencias y un doctorado en ciencias en farmacología. Entonces mi enfoque es neurofarmacología y neuroquímica. ¿Y estudiaste en México, Sí. en la UNAM? En la UNAM, en el Poli. en el CIMESTAF del Sí. Politécnico, y después fui a Londres, a Oxford, Estuviste 2 veces allá en haciendo Inglaterra. un fellow pagado por la Newton Fund Ok. en Londres y en Oxford. Entonces ahí para cuestiones de innovación tecnológica y científica. Y en México además eres investigador en diferentes niveles del Instituto Nacional de Investigación. Estoy en este momento en el Instituto Nacional de Rehabilitación, después de haber estado, como dije, 38 años haciendo investigación en el Instituto Nacional de Neurología. Ahora me invitaron a formar parte del Instituto Nacional de Rehabilitación en condiciones muy interesantes para el desarrollo de procesos de rehabilitación neurológica. Y es muy interesante toda esa parte. Tremenda, muy nueva, ¿no? En realidad muy muy novedosa. nueva, muy importante, que tiene mucha trascendencia social. Muy nueva, pero al mismo tiempo la masonería y las neurociencias tienen una liga, pues yo diría que muy antigua, si no es que ancestral. Claro. Pero a ver, platícame un poquito de tu opinión al respecto. Bueno, mi opinión al respecto es que la masonería en general, no solo con las neurociencias, también con la ciencia en general, tiene una relación muy antigua, ¿no? Esta, quizás por la misma característica de la masonería de encontrarse pues perseguida en cierto momento por su avanzado forma de pensamiento o de conceptos modernos, ¿verdad? Pues se mantuvo, vamos a decir, oculta por muchos siglos. Y después, ya en la época del Renacimiento y más adelante con el racionalismo en Inglaterra, fue cuando ya se dio a conocer públicamente esta orden, pero la relación con la ciencia surge o se da a conocer más que surgir justamente en esta época, en la época del Renacimiento, donde ya hablamos, por ejemplo, del manuscrito Cook, que es uno de los 2 manuscritos más antiguos de donde se mencionan a la orden masónica, y ahí hay 33 menciones a la palabra ciencia. Curiosamente, el grado más alto de la masonería. 33, ¿verdad? Entonces, seguramente es una casualidad, ¿verdad? Vamos a En esto pensar. no hay casualidad, hay causalidades. Causalidades. Y entonces estamos pensando, pues, que ya más recientemente hay muchas evidencias de que la masonería y la ciencia surgieron como 2 hermanas gemelas. ¿Sí o eran lo mismo? A ver, déjenme tratar de explicarles un poco que la masonería, el orden masónico, la orden de la masonería, empieza a ser evidente por ahí del 1400 y bueno, tenemos en el 1700, a principios del 1700, ya cánones, contratos sociales entre las diferentes potencias masónicas del mundo, reglamentos y cuanto hay. Una cosa es la masonería y otra es la orden masónica. La orden masónica estructurada legalmente viene de 1717 para acá,
pero en realidad la masonería pues, es ancestral. Ahora, tú me hablas del manuscrito Cook. ¿De cuándo es? Es de 1420 aproximadamente. De o sea, más de 3 o alrededor de 3 siglos antes de la fundación histórica de la masonería, vamos a decir, normativa o normalizada en Inglaterra, con la fundación de la Gran Logia de Londres y Westminster, que es la primera gran logia, la primera gran organización conocida públicamente de la masonería. Y entonces, un siglo antes de esto, en 1660, se funda también en Inglaterra la Royal Society. La Royal Society es la primera sociedad científica que se estableció en todo el mundo. Y es muy interesante ver que los 12 fundadores de la Royal Society, a quien el científico inglés Robert Boyle llamaba el colegio secreto o el colegio invisible. Ajá, sí. Estos 12 fundadores de la Royal Society, 6 al menos de ellos eran masones. Es decir, tenemos ahí a Elias Ashmore, tenemos a Robert Murray, en fin, una serie de personajes que estaban todavía en esta transición entre la ciencia, entre la magia y la ciencia. Que hay una separación, yo creo que presocrática, de magia y ciencia, cuando eran una sola cosa, ¿no? Así es, yo defiendo la idea de que el nombre actual de magia es ciencia. Es simplemente conocimiento que ahora estamos poniendo en evidencia que tenían los antiguos y que, por ejemplo, pues ya desde los egipcios se hacían trepanaciones, se tenían resultados. Por ejemplo, hay un manuscrito en papiro de hace 5,000 años en donde describe una afección por un golpe en el cráneo que hace que se paralice el lado contrario del cuerpo, que eso es algo que conocemos, ¿no? Ya sabemos que hay un cruzamiento, ¿verdad?, del control motor del cerebro hacia el otro lado del cuerpo. Sí, que un lado del cerebro controla un lado y el lado contrario controla el lado contrario. El otro lado. Entonces, bueno, este cruzamiento ya lo conocían los egipcios. Lo describe detalladamente un papiro de hace 5,000 años. ¿Cuál es la diferencia, Luis Camilo, de un científico y un masón? Yo creo que la diferencia es mínima, desde mi punto de vista. O sea, los dos, el masón y el científico, somos hijos del racionalismo. Es decir, de aquella corriente filosófica que nos hace entender que la naturaleza que nos rodea tiene una explicación. Pero los masones somos esotéricos también. Bueno, la ciencia también es esotérica. Eso. O sea, si tú ves que están platicando dos físicos nucleares de su tema y tú estás ahí sentado junto a ellos, no vas a entender ni una palabra de lo que están diciendo. Eso es esotérico, que solamente es conocido por un grupo pequeño de iniciados. Sí, a diferencia de lo exotérico. Exotérico quiere decir eso que es conocido por todos. Que es conocido por todos. Que es evidente. Además. Que es evidente y que además entiendes los términos del lenguaje con los que se están refiriendo a esa plática. ¿Cuándo ingresas a la orden? Bueno, yo ingresé desde muy joven, como joven ajefista. Ajef. Muy bien. 14 años de edad. Perfecto. Aquí, para tu público, hay que aclarar que esta organización, la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, por sus siglas AJEF, es una asociación de jóvenes que son
ingresados a esta escuela. Generalmente hijos de masones. Generalmente hijos de masones, no es mi caso, pero en general sí pueden ser hijos de masones y se les facilita su ingreso, pero pueden ser cualquier joven interesado en esta forma particular de pensamiento que tiene la orden masónica. Sí, y de educación. Y hay que aclarar que no es masonería. Claro, no es masonería. Y Baden-Powell, que fue masón, inventa el movimiento Scout también en el mundo, claro, que es muy masónico, ¿no? Así es, o sea, hay varias organizaciones paramasónicas, bueno, entre ellas los Shriners, ¿no? Los Shriners, claro. De Molay, en Estados Unidos, que es una organización, vamos a decir, equivalente a nuestro AJEF, ¿no? De jóvenes. Walt Disney, por ejemplo, era de Molay. Y bueno, esta relación, en realidad, entre la ciencia y la masonería es muy antigua y ha permeado en muchos países, ¿no? Por ejemplo, una de las personalidades de las neurociencias, el primer premio Nobel de neurociencias, y vamos a decir el descubridor de la neurona, que fue don Santiago Ramón y Cajal, recibió el premio Nobel de ciencia por allá de 1906. Sí. Él era masón. Hay documentos que demuestran que él fue iniciado en una logia que se llamaba Caballeros de la Noche de Interesante. Zaragoza, en España. En Zaragoza, España, sí. Entonces, su maestro fue, de hecho, gran secretario de una de las grandes orientes de España, el maestro de don Santiago Ramón y Cajal, y quien tuvo a su cargo pues la formación inicial de don Santiago. Entonces llevas toda tu vida prácticamente ligado a la masonería. Y también a la ciencia. Y a la ciencia, naturalmente. Sí. Has sido premiado con muchas cosas en materia científica. Platícame. Porque bueno, han sido premios muy importantes. O sea, un reconocimiento a tu persona, pero para nosotros decimos a un hermano masón y los mexicanos decimos a un compatriota, ¿no? Bueno, sí hemos tenido la oportunidad pues, de recibir algunos reconocimientos. El Lemos utiliza el tono majestático, seguramente por humildad, pero los has tenido tú. A ver, ¿reconocimientos de qué tipo? Lo que pasa es que, mira, en el sentido estricto, la ciencia ahora se hace en grupos. Sí, claro. Entonces ya muchas nos acostumbramos. Otra vez el tono majestático. Nos acostumbramos a hablar así, precisamente porque generalmente son grupos grandes de investigadores. Y uno es como el director de la orquesta, ¿no? Y entonces cuando uno recibe una distinción, por ejemplo, el Premio Nacional de Química, también recibí recientemente un premio de la Academia Iberoamericana de Farmacia por investigación, el premio al mérito en salud que me entregó el presidente de México en el patio de honor de Palacio Nacional. En fin, o sea, sí hay una serie de reconocimientos, pero cuando hablo en plural, ¿verdad? Pues lo hago porque es un reconocimiento a que no soy solo yo. A la labor del equipo que a la labor del formado. equipo que hay atrás y que me costó pues muchos años de trabajo. Claro, a mí y a ellos. Actualmente estamos reiniciando algunas líneas de investigación que teníamos por ahí un poco, vamos a decir, en pausa por la pandemia, ¿no? Y entonces ahora con este cambio que ahora estamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pues hemos vuelto a echar a andar, ¿no? Entre ellas, pues, cuestiones de rehabilitación y de neuroprotección. Esta neuroprotección se refiere a el uso de algunas estrategias o algunos fármacos que hagan que esta muerte de las neuronas se haga mucho menos importante. De hecho, fuiste el descubridor y tienes patentado un fármaco que se especializa en proteger a la gente de degeneración del infarto cerebral. Del infarto cerebral. Sí. Que además lo donaste, es decir, no estás no estamos explotando, no estás recibiendo recursos de ello. No estamos explotando en este momento
es decir, no llega dinero del uso de esta patente, nosotros publicamos estos hallazgos. Apenas el año pasado lo hemos ampliado a otro tipo de pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, y que esa hemorragia, lo que se llama el derrame cerebral, y esa hemorragia les produce déficit neurológico. Y bueno, acabamos de publicar un artículo en una revista internacional en inglés demostrando que el tratamiento con este fármaco reduce muy significativamente el deterioro posterior a este derrame cerebral. Y cosas como Parkinson, ¿qué has hecho al respecto? Bueno, No sé ahí qué has hecho tenemos algunos estudios actualmente acerca de por qué el Parkinson, aunque tenemos un control, vamos a decir, de los movimientos de esta enfermedad a través del uso de medicamentos como la levodopa, pues ¿por qué sigue su proceso degenerativo? Es decir, ¿por qué cada vez, pues de todos modos, se va deteriorando más y más el paciente? Es lo que llamamos la progresión de la enfermedad. Y entonces estamos trabajando sobre una hipótesis que implica un metal de transición, que es el cobre, como una posibilidad para explicar por qué esta progresión se da. Entonces nosotros hemos mapeado el cobre en pacientes con enfermedad de Parkinson y hemos encontrado que está disminuido. Entonces, bueno, aquí ya tenemos registrado un ensayo clínico en donde estamos ofreciendo, todavía no tenemos los resultados definitivos, esto está en curso. Hemos ofrecido un suplemento de cobre a estos pacientes. Entonces vamos trabajando con eso. Aquí un poco la liga con la masonería. Bueno, estaba yo pensando sí. En la alquimia. Así es un poquito alquímico el asunto, porque el cobre, como tú sabes, es uno de los elementos de los alquimistas, que usaban los alquimistas. Y el cobre tiene una relación con su representación alquímica con el planeta Venus. Es correcto. Es como un representante de lo femenino, ¿no? O así lo tomaban pues los alquimistas, en contraposición con el otro metal, que es el hierro, que es vamos a decir, el masculino, es una representación de la masculinidad. Sí. Y lo interesante es que el organismo humano tiene un balance entre estos dos elementos. Y estamos hablando del año 1000 al 1600, ¿no? Donde los alquimistas surgen primero en este oscurantismo que se da y resurgen en el Renacimiento, ¿no? Puede uno ir a ver, por ejemplo, en España, me recuerda un poco al Palacio del Escorial, en donde tú puedes encontrar que el rey, ahí el rey Felipe tenía, bueno, pues, todo. Y si tú entras a la biblioteca ves todos los murales, todo lo que hay en el techo, la representación de la alquimia y todos los libros que hay y cuánto hay. Y ya lo sabían. Vamos a decir que... O lo intuían. Esa es más bien la idea. Ahora, pues como científicos, pues ya no es únicamente la intuición. Tenemos que demostrarlo. Y tenemos que demostrarlo en ensayos clínicos controlados, en la que se le dé a un grupo de pacientes un placebo, una sustancia que no le va a producir ningún efecto, y se compare contra otra sustancia que sí le están que dando, sí pensamos que les haga un efecto. Eso es lo que hicimos con un grupo muy pequeño de pacientes, y es lo que en este momento estamos analizando, porque tenemos que tener mucho cuidado con esta información, ¿no? No hay que decir, ya encontramos la cura para esto, porque no es así, ¿no? La ciencia tiene que pasar una serie de pruebas. Sí, de filtros y de años. Sobre todo para demostrar que no le vas a hacer daño al paciente con ese nuevo tratamiento. Claro. Entonces, bueno, con todo el cuidado del mundo, decir al final de un estudio muy grande, con muchos pacientes, decir, bueno,
sí funciona. Y funciona en tal proporción, ¿no? Entonces, esa es probablemente la diferencia crucial que introdujo el racionalismo inglés, ¿no? Porque antes pues era, como dices, la intuición, yo pienso una que... pregunta, bueno, pues de masón a masón, porque ni modo, Claro. ¿no? ¿Tú crees que el racionalismo ayude al desarrollo de la intuición? Si la intuición te lleva a tratar de entender las cosas y racionalizarlas, pero a medida que más racionalista te vuelves, ¿ayuda a la intuición? Sí, porque te das cuenta con el racionalismo de evidencias que mucha gente pudo haber pasado por alto. Al hacer la función de llevar a la razón a este nivel en que pueda cortar muy finamente los hechos de la naturaleza, eso mismo te puede sugerir ideas acerca que después toma la intuición y las empuja, ¿no? Sí, que te desarrolla ese sexto sentido que en realidad la parte subconsciente está mirando. Te ayuda a afinar, a perfeccionar tu intuición. Exacto. Porque ya no andas dando que la palos parte de no ciego. consciente tenga más elementos. Exacto. ¿No? Que la parte consciente apoya a la inconsciente para llevar un nuevo descubrimiento. Luis Camilo es un hombre muy querido en la masonería en México, sumamente admirado. Además de hacer muchas cosas por la ciencia, ha hecho muchas cosas por la masonería. La masonería en México, desgraciadamente, es muy mal vista porque la gente no la conoce, no la entiende. Sí es cierto que somos una organización secreta, ¿no? O discreta con secretos, más bien dicho, pero grandes filósofos, grandes escritores, grandes inventores, grandes científicos, grandes actores en todos los géneros, en fin, han sido masones. ¿Tú qué crees que debe hacer la masonería en México para ser tan respetada como lo es en Europa o en Estados Unidos? Aquí, para empezar, bueno, el pleito con la iglesia, particularmente católica, ha sido grave y eso no ayuda, digamos, ¿no? Pero ¿qué debemos de hacer? Promover este tipo de cosas, diciendo Luis Camilo Castañeda es un gran científico reconocido en varios lados y además es masón, para que la gente se dé cuenta que no hay... Yo creo que eso es muy importante. O sea, sentirnos orgullosos de gente que ha hecho cosas trascendentes para la sociedad desde el lado de la masonería y que, por ejemplo, el fundador de nuestro zoológico de Chapultepec era un científico, Alfonso Luis Herrera, y es un héroe desconocido y mucho de lo que él sufrió en vida como científico fue precisamente por ser masón. Y esta condena, esta leyenda negra, vamos a decir, de la masonería, de que hay prácticas de brujería y de superstición que son absolutamente falsas. Si lo que hay en la masonería es conocimiento científico. Entonces, bueno, en el caso de Alfonso Luis Herrera, que como digo, fue lo más conocido de él es que fundó el zoológico y el jardín botánico de Chapultepec, pero en realidad era un gran, enorme científico mexicano, el más destacado de principio del siglo XX. Ahora está absolutamente olvidado. Qué lástima. Es una lástima, tenemos que sacar a la luz este tipo de personajes, que hay muchos, ¿eh? Actualmente yo conozco, por ejemplo, astrofísicos o astrofísicas, porque bueno, frecuentemente se olvida que la mujer también puede dedicarse. Astrofísicos mujeres, digamos. Vamos a decir, astrofísicos mujeres, o astrofísicos hombres, claro. En Valle de México, claro. en la logia en la que estamos, en la gran logia en la que estamos, hay gente de una talla científica muy elevada.
Y entonces luego nosotros nos perdemos en esta falsa modestia de decir, bueno, que sí, Benito Juárez, que sí, Lázaro Cárdenas, pero también tenemos personajes. Que Francisco y Madero. Que Francisco y Madero, sí. Pero también tenemos personajes nosotros mismos como masones olvidados y que son verdaderas luminarias en la ciencia, en el arte, en la música, en la práctica social, con impacto en acciones filantrópicas, por ejemplo. Es algo que poca gente conoce de la masonería y que nos daría un perfil hacia la sociedad que tenemos, ¿no? Para empezar, y que la gente debe entender que es una sociedad, una asociación para el beneficio de la sociedad. De la humanidad. De la humanidad. Mediante la construcción del individuo. Mediante la construcción del individuo, pero también con un impacto en la sociedad. La mejor manera de impactar en la sociedad, claro, es un individuo construido con bases morales bien fundadas y que además eso le va a generar una enorme disciplina, y la disciplina le lleva al estudio y se convierte en un círculo virtuoso. Así es. O sea, este racionalismo del que hablábamos debe ser una práctica, o es una práctica normal en la masonería. Algunos hermanos no lo entienden muy bien, pero está metido en nuestros, bueno, en nuestros libritos, vamos a decir, en los libros que nos ayudan a practicar la masonería. Nada más hay que entender y descifrar. Y entonces este tipo de preparación racional te sirve también para encontrar que es racional ayudar a tu prójimo. Porque al ayudar a tu prójimo vas a hacer que esa sociedad tenga un nivel de bienestar mayor. Y tú vas a recibir sus beneficios también. Así es. Entonces, ese tipo de razonamientos, ¿verdad?, son los que te enseña la masonería. Y pues hay que destacar esto a nivel, como llamamos nosotros, profano, ¿no?, a nivel de la sociedad en general. Entonces, sí ayudaría mucho dar a conocer este tipo de personas, de masones destacadísimos, que hay no solo en la parte política, que es lo que siempre venimos presumiendo, pero también los hay en la parte del cultivo de las ciencias. Acaba de morir Alberto Ángel del Cuervo, un gran cantante mexicano. Enorme cantante. Aquí en este canal tenemos una entrevista hecha a él y masón, ¿no? Y como eso tenemos cantidad de gente, además de muertos y vivos. Claro. Déjame meterme por otro camino. Sí. ¿Tú te acuerdas de aquella cuestión del reto Pepsi? Que les daban Coca-Cola y Pepsi-Cola y entonces con los ojos vendados, y cuando tomaban Pepsi-Cola a ciegas se iluminaba el área del placer, ¿no? En una tomografía, en un estudio de resonancia magnética por positrones, ¿no? Y cuando tomaban Coca-Cola no, pero cuando se quitaban la venda, la gente tomaba Coca-Cola y se iluminaba el área de placer, y Pepsi-Cola no, porque la marca Coca-Cola tenía un mayor impacto, ¿no? Como eso, han venido cantidad de cosas, muchas cuestiones por debajo del nivel de conciencia que se llama subliminal, que mete desde Walt Disney hasta todos los productos comerciales, ¿no? Cuestiones de comida o lo que sea. Pero este es un poco para poner las cosas en contexto. Mi pregunta va hacia este lado. ¿Tú crees que si hoy tomáramos a un individuo que no es masón, una piedra en bruto, como decimos nosotros, ¿sí?, y le hacemos una resonancia magnética con determinadas preguntas que impacten racionalmente y otras emocionalmente, y si después tomamos ese mismo individuo ya formado en la masonería, y no me refiero nada más en el grado de maestro, a lo mejor hasta el grado 33º, y le hacemos las mismas preguntas,
¿serían diferentes los resultados? Bueno, yo sí pienso que es una buena hipótesis. Sí creo que haya cambios cerebrales asociados con la práctica de la masonería. Eso casi puedo decir que es cierto. Pero bueno, tendríamos que hacer el estudio. Mi racionalista me dice, sí, pero hay que hacer el estudio. Entonces, pero no solo eso, o sea, por ejemplo, esto que mencionas de la publicidad con base en estudios neurocientíficos, pues es ahora una preocupación de la sociedad. Porque fíjate que ya las técnicas de las neurociencias se pueden introducir tanto en el cerebro de la gente que pueden inclusive llegar a influir en sus decisiones. Bueno, es impresionante. Tú sabes de todo lo que hizo Jacobo Greenberg con Maslow, por ejemplo, ¿no? Y toda esta parte, por ejemplo, en los ojos, se nos nota si yo estoy imaginando, a lo mejor veo arriba a la derecha, si estoy mintiendo, a lo mejor veo a la izquierda, estoy recordando hacia tal lado, ¿no? Y tu actividad cerebral es diferente. Es diferente. Y luego no solamente eso, sino también en términos gustativos, olfativos, en fin, de movimientos físicos. Y hoy en la televisión, por ejemplo, o en las películas, si nos ponen una escena triste, nos la van a poner para que nosotros la veamos abajo a la izquierda, ¿sí? Porque nos conecta de manera neurológica con lo que está sucediendo. Están aprovechando esto que tenemos. Así es. No sé cómo decirle, como condicionamiento. Esta como manipulación. Computadoras que fuimos programados así, sí, nos están manipulando mediante ello. Sí, o sea, esto ya es una preocupación que ya la UNESCO ha tomado y la Organización Mundial de la Salud han tomado, porque se le llaman neurotecnologías. Claro, pero tendría que haber un comité de ética en ello, ¿no? Hay ya una iniciativa para regular desde el punto de vista ético este tipo de prácticas, porque ya se está viendo que la neurotecnología tiene un impacto brutal en el comportamiento de la gente. No solamente en los patrones de compra de productos, sino también en sus decisiones éticas y morales. A ver, todo el tema de los divorcios, el divorcio es un invento, vaya, no es un invento, a lo mejor surge de una necesidad de una pareja de separarse, pero aprovechando esto, te ponen modelos ideales de personas felices, por ejemplo, cuando se divorcian, e infelices cuando están casados, ¿no? Sí. Digo, te lo dice alguien que lleva 3 matrimonios, pero bueno, eso no me hace dejar de pensar en ello, ¿no? Y de creer en el matrimonio como una institución, no en la relación de pareja, ¿no? Más que el matrimonio. Pero está de moda, de pronto, el divorcio. Y no es que esté de moda, es que lo impulsan a través de las neurociencias metidas en los medios de comunicación. Pero está también metido todo el tema hoy de los grupos de las minorías, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo, ¿sí? Que además se está dando mucho más en castellano porque los no se prestan a eso. Nuestro idioma tampoco, en realidad, lo estamos deformando. Pero hay como toda una tendencia en el sentido que tú comentas. Sí, o sea, no solo eso, también, por ejemplo, ya se puede registrar en qué está pensando una persona con estudios de resonancia magnética nuclear y tomografía de emisión de positrones. Ya se sabe cuando una persona... ¿En qué está pensando o cómo está pensando? No, en qué está pensando. Ok. O sea, se pueden captar las imágenes que tienen esa persona en su córtex visual y traducirla y ponerla en una pantalla. Wow. Esos son desarrollos muy recientes. Eso es impresionante lo que acabas de decir. Es impresionante porque, bueno, no podemos decir que se pueda leer la mente de una persona, pero la tecnología, la neurotecnología, está avanzando tan lejos y tan rápido que muy pronto, con un escáner, sí, y eso muy pronto hablo de los próximos 10 años. Es muy rápido. Es muy probable
que podamos tener acceso a esas imágenes. Para bien. Para bien y para mal. Claro, por supuesto. Yo me imagino para bien, por ejemplo, yo tengo un nieto con un autismo muy severo. Si pudiéramos saber qué está pensando, proyectar esas imágenes, ¿no? O alguien que esté parapléjico, ¿no? Y poder proyectar esas imágenes y saber qué es lo que la gente piensa, qué necesita, qué quiere. Exacto, por ese lado es la parte positiva. Pero si lo vamos a usar para vender productos o para eso es lo que vender ideas o hacer, entonces ya hay que tener cuidado con la privacidad de esa persona. Que vivimos en un mundo mercantilista. Sí. Y entonces, bueno, todo esto ha despertado. Acaba de realizarse una reunión aquí en México sobre neurotecnologías, precisamente por este asunto. Y aquí viene nuevamente lo que nos enseñan en la masonería. Ok, la ciencia, pero también la virtud. Claro. O sea, aquella ciencia no puede quedar libre de la ética, de la aplicación ética de estos conocimientos. Entonces, ahí es donde la masonería nos enseña que no puedes separar a la ciencia de la virtud, que la tienes que aplicar simultáneamente en un balance. Sí, y la ciencia, yo te diría, en todo. Es decir, si tuviéramos más abogados que fueran morales, ¿no? Que tuvieran ética, pues tendríamos menos problemas, ¿no? Si tuviéramos más políticos que tuvieran ética y fueran virtuosos, tendríamos menos problemas como país y como mundo, como y en ese sentido las neurociencias están avanzando también, porque hay ahora una temática dentro de estas neurotecnologías. Hay una que se llama neuroley o neuroderecho, en la cual pues ya los detectores de mentiras que tú mencionaste hace rato ya se basan... Poligrafía. Se basan, pero ya ahora se basan en actividad cerebral. Ya no únicamente en las reacciones fisiológicas, fisiológicas. Porque esas no nos dan el suficiente... De hecho, se puede engañar al polígrafo. Exacto. Pero cerebralmente es mucho más complicado engañar al tomógrafo o al resonador. Entonces ya hay gente que propone y que estas tecnologías se usen en el derecho cotidiano. Y entonces, pues yo diría que inclusive hasta en la política, ¿no? A ver, se nos está acabando un poco el tiempo, pero esto me lleva a pensar en todo lo que está sucediendo hoy de la inteligencia artificial. Yo me puedo poner a platicar con ustedes en castellano y además mediante un programa que ustedes lo reciban en italiano o en japonés y mis labios se van a mover de acuerdo al idioma que yo que haya yo predispuesto en mi computadora, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es brutal, porque hoy vemos todos los memes que ya yo creo que el 80 o 90% son mentiras, ¿no? Cambian la cara de uno, ponen a esa persona en otro lugar, hasta la voz, ¿no? Los fake news. Los fake news, las llamadas noticias falsas, ¿no? Pero esto, junto a todo lo que estás diciendo de neurociencia, es una bomba para bien y para mal. Sí. Porque no es para bien o para mal. Yo no creo en ese maniqueísmo, ¿no? Es para bien y para mal. Sí. Y en el Inter se encontraron muchas cosas. Sí, en el Inter hay que encontrar un balance, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues muchos de los métodos de la inteligencia artificial vienen de las neurociencias, las redes neuronales, por ejemplo. Entonces, son desarrollos que vienen de las neurociencias. O sea, están basadas en el funcionamiento de nuestro cerebro en gran medida. Y por eso es que nos parecen tan extraordinarias y tan habituales o inclusive familiares cuando nos presentan una visión hecha por inteligencia artificial. Nos parecen tan naturales precisamente porque vienen de esa forma de plantearse el mundo, el universo y la naturaleza
que tenemos acá en el cerebro. Entonces, esto también va a impactar muchísimo, desde luego, a la sociedad. Por eso hay que poner, vamos a decir, límites morales o éticos a estas prácticas, tanto a las de inteligencia artificial, ¿verdad?, como a las de las otras, porque yo lo veo así, las otras neurotecnologías. Que ahí hay todo un debate, ¿no? Muy masónico, por cierto, en la libertad, ¿no? El libre albedrío. El libre albedrío y en el progresista, ¿no? El masón progresista, el masón como un hombre liberal, pero el liberalismo tiene que tener límites también, es decir, porque es como, si no nos va a llevar al caos y tenemos que poner orden dentro de este caos que estamos viviendo. El caos. Entonces, el asunto del libre albedrío, inclusive desde las neurociencias, también se está cuestionando, porque con todas estas tecnologías que nos modifican la mente o el funcionamiento del cerebro, pues ¿qué tanto libre albedrío vas a tener? Albert Einstein decía que la libertad no existe, en realidad, que está condicionada a factores internos y externos. Y justificamos, ¿no? Yo me compré este saco porque me gustó. Porque me gustó, ¿no? sí. Y no me gustó a mí. Y a lo no. mejor lo vi en una revista, a lo mejor, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Terminas reconociendo patrones que tienes en el cerebro. Claro. O sea, por ejemplo... Que pueden ser hasta genéticos. Sí. De memoria genética. Que tienen que ver con la organización cerebral. Y buena parte de la organización cerebral es hereditaria. Pero claro, también toda tu experiencia va moldeando esas conexiones neuronales a lo largo de toda tu vida. Y lo que ves en la publicidad también moldea la sinapsis en el cerebro. Entonces, ese es el peligro, vamos a decir, el lado izquierdo, para no decir malo, del lado izquierdo de estas tecnologías. Claro. Entonces, estamos en un parteaguas de la ciencia y de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó ahora en Acapulco, ¿no? Bueno, nos habla de que hay ahí problemas que vienen diciéndose del calentamiento global. Dentro de ¿no? muchos años, ¿no? Estamos a finales de octubre del 2023 y acaba de pegar un huracán categoría 5 en Acapulco, que es un puerto turístico extraordinario en México. Pero perdón, sigue. Sí. Y entonces, esto lo vienen diciendo el calentamiento global, que es muy probablemente esto fue el resultado de este calentamiento global, lo vienen anunciando los científicos desde hace décadas. Entonces, ahora que espero los políticos y la sociedad, todos nosotros como sociedad en general, empecemos a hacer más caso a lo que nos dicen los científicos, porque ellos, teniendo esta aplicación de la racionalidad de la que hablábamos, pueden ver más adelante, como si tuvieran visión, vamos a decir, premonitoria, ¿no? Max Weber, el político y el científico, hay un adelanto de todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Pero al final del día al político no le conviene decir esto que tú acabas de comentar. El político también se basa en algunas verdades, diciendo, bueno, este es un proceso en la naturaleza en que el calentamiento se da cada X tiempo, cosa que es cierto. Lo que pasa es que lo que no aceptan es que nosotros lo estamos precipitando o agravando. O agravando, que es un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay un caso que comentábamos antes de entrar al aire, que yo conocí de cerca, de una chica a la que le están haciendo un exorcismo y la meten a un tomógrafo, ¿no? Para ver en dónde habita el diablo, y adentro del tomógrafo empieza el padre a hacerle, un sacerdote católico, a hacerle un exorcismo, y descubren que el diablo, el demonio, se aloja en una parte del cerebro, que entonces no es un ente diabólico externo, sino todos tenemos estas capacidades, ¿no? Igual para caminar sobre las aguas con la parte divina que tenemos todos, ¿no? Como para mover objetos con telequinesis, porque tenemos esa capacidad cerebral.
¿Hasta dónde se puede meter la neurociencia en descubrir estas cosas y terminar con dogmas que nos han hecho mucho daño durante muchísimos años, muchísimos tiempos? Sí, sí, o sea, las potencialidades del sistema nervioso central del cerebro en particular son impresionantes y apenas estamos descubriéndolas muy superficialmente. Esa es la verdad. Por ejemplo, hay otra disciplina muy reciente de las neurociencias que es la neuroteología. Son estudios científicos, otra vez, con controles estrictos, rigurosos, y que nos dan un mapa de cuáles son las zonas cerebrales que se encienden con la práctica religiosa. ¿De cualquier religión? De cualquier religión. Y son las mismas, seguramente. Son las mismas zonas. O sea, se ha hecho con monjes tibetanos, se ha hecho con monjas carmelitas y son las mismas regiones las que se encienden con la experiencia religiosa. En el caso del monje tibetano, pues no sé si podamos llamarlo propiamente religioso. Es una religión, no es teísta, pero... No es teísta, exactamente. No es en el sentido occidental, vamos a decir, exactamente, de la palabra religión. Pero aún así... te religa con el principio. Te religa con un principio superior, ¿no? Entonces, en ese sentido sí lo es. Pero lo interesante es que con esta disparidad inclusive de concepciones religiosas se prenden estas mismas zonas del cerebro. Entonces eso habla o nos pone a pensar si el cerebro está hecho para concebir a Dios o para crearlo. O sea, para Qué interesante. percibir a Dios o para crearlo. Sí, que es un Dios diferente al Dios que las religiones imponen. Sí. ¿No? Es lo que O muchos que- masones llamamos la chispa divina, ¿no? Que llevamos dentro. O que las religiones establecidas toman ese conocimiento para manipular a la gente. Claro. Ese sería el otro asunto, que esto ha venido ocurriendo pues desde que la humanidad existe, ¿no? Entonces, pues ¿cómo decirlo? Esta impresión que tenemos en el cerebro, ¿verdad? Ha permanecido a lo largo de miles de años, ¿no? Y estas funciones cerebrales deben tener alguna utilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué el cerebro humano conceptúa este ser superior? ¿Por qué lo conceptúa y por qué además son zonas cerebrales muy específicas las que se encienden, ya sea para percibir a Dios, porque eso no sabemos todavía, o para crearlo? Inventarlo, claro. Inventarlo, ¿verdad? Claro. Entonces esas son las Sartre dos cosas. decía, Jean-Paul Sartre, que habíamos sido arrojados al mundo y que necesitábamos algo que nos sostenga y que por eso el hombre inventa algo superior, con independencia de la existencia de un ser superior. Claro, con independencia. O bien, la otra posición es que sí hay un Dios y el cerebro nos sirve para percibirlo. Y que aquellas emanaciones de las que hablan la cábala judía, pues a lo mejor son emanaciones acá, en el cerebro. Claro. Pero todo eso está a nivel de hipótesis. Y seguirá, porque esa seguirá parte por es- mucho tiempo. Claro, esa parte es Esto mucho está más en compleja. desarrollo. Entonces, no es algo acabado. Pero todo esto y la ciencia nos ha servido para eso, para distinguir dónde está la fantasía y las buenas intenciones y dónde está el racionalismo y los hechos. Y yo te diría, viéndolo desde otro lado, que es muy probable que la fantasía se convierta en hechos, que es la única Sí. manera de veces de llegar a ello. Ese ¿no? es el trabajo del científico, Y ese trabajo del masón. del masón también. Pues ha sido verdaderamente un gusto el charlar contigo. Se quedan muchas cosas en el tintero. Muchas, sí. Muchas preguntas que quisiera hacerte, que quisiera... Además que la gente, ojalá nos haga preguntas después cuando
ahora que está en YouTube, y hacértelas llegar y contestarlas, ¿no? O que se preste a una nueva entrevista contestando. Pues con mucho gusto. Dándole respuesta al público, ¿no? A las preguntas que el público tenga. Pues te agradezco muchísimo esta oportunidad de dirigirme a tu público y desde luego que en toda la disposición de contestar lo que pueda contestar. Desde luego. Luis Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por lo que haces por la humanidad y dentro de ello lo que haces por la Orden Masónica. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Esperemos que estas charlas les gusten y les inquieten y que nos pregunten. Hasta pronto, yo soy Fernando Schütte y les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros. Si pueden, que es algo que siempre olvido, ojalá le den like y se suscriban, porque de esto de alguna manera hace que podamos promover lo que aquí charlamos con mucha más gente. Muchas gracias. Gracias.